El país más rico del mundo y la cuna del capitalismo, Estados Unidos de América, está al borde de la bancarrota. Así es, en este gráfico verás la deuda del gobierno estadounidense. Como verás, esta deuda ha crecido sin parar y ahora sobrepasa los 31 trillones de dólares, es decir, 31 seguido por 12 ceros. Para que te des una idea, esta deuda equivale a casi 2 veces la economía de China y casi 25 veces la economía de México. Es más, esta deuda es tan grande que Estados Unidos tuviera que dejar de gastar en su ejército por 40 años solamente para poder pagar dicha deuda, y eso es bajo la condición de que no paguen ningún interés. Y aunque la deuda sigue creciendo, esta deuda llegó al límite legal en enero del 2023. Así es, existe un límite legal de cuánto dinero se puede prestar el gobierno. Y a pesar de que el gobierno ha recortado muchos gastos públicos para no irse a la quiebra hoy, en este junio del año 2023, la fecha límite llegará y el Congreso va a tener que o cambiar la ley o irse a la bancarrota. Ahora, si ustedes están informados, sabrán que este dilema del límite de la deuda, también conocido como el debt ceiling, surge cada año en las noticias. Siempre se dice que Estados Unidos está por irse a la quiebra si es que no logran subir el límite. Y a pesar de que varias veces los republicanos y los demócratas casi llevan al país a la quiebra por sus desacuerdos, esta vez parece que es un poco distinta y la posibilidad de una bancarrota es más real que nunca. Y aquí la gran pregunta es: pero, ¿por qué rayos se presta tanto dinero el gobierno estadounidense? ¿Y qué pasaría si Estados Unidos verdaderamente entra a la quiebra? En este video vamos a responder a todas esas preguntas y te voy a explicar de una manera muy sencilla cómo funciona la deuda estadounidense. Pero antes de empezar, si no tienes una cuenta para comprar acciones y vives en Estados Unidos, te recomiendo la plataforma de Moomoo. Moomoo es una de las mejores plataformas de trading y de las más seguras que yo mismo utilizo. Ahora, Moomoo tiene una campaña. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Moomoo te regalará una acción por crearte una cuenta, 4 acciones gratis por depositar $100 y 10 acciones gratuitas si depositas $1000. Entonces, para poder entender la deuda estadounidense, primero tenemos que entender cómo las finanzas del gobierno funcionan. Un gobierno, precisamente como tú y yo o como una empresa, tienen sus gastos y también sus ingresos. Los gastos del gobierno los verás aquí. Esos son mayormente de pensiones, gastos de medicina, de desempleo, pero también del ejército. Y ya que el gobierno es de suma importancia en la economía, sin estos gastos, la economía estadounidense dejaría de funcionar por completo. Y lamentablemente, estos gastos suben cada vez más gracias a las nuevas propuestas y proyectos de los políticos y también porque la gente se vuelve cada vez más y más dependientes de las ayudas del gobierno. En fin, pero esos son sus gastos. Para poder pagar dichos gastos, el gobierno tiene dos opciones: recaudar fondos al imponer mayores impuestos o al prestarse dinero. Y aquí verás cuánto dinero el gobierno recauda mediante los impuestos. Como verás, el gobierno solamente recauda 4 trillones de dólares, mientras que gasta 6.8 trillones, es decir, hay un déficit de 2.8 trillones de dólares. Por lo tanto, el gobierno tuviese que subir los impuestos con un 50% como mínimo para poder balancear su presupuesto si es que decide ir por esa ruta. Como te imaginarás, esto no va a pasar, ya que los impuestos ya son altos actualmente. Por lo tanto, el gobierno no tiene otra opción que endeudarse para cubrir el déficit. Y eso explica por qué la deuda estadounidense ha estado subiendo sin parar en las últimas décadas, como verás en este gráfico. Cada año que pasa, el déficit tiene que ser cubierto con más deudas. Y aquí te quiero mostrar cuán serio es este problema. Aquí verás en los últimos 50 años el déficit de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado teniendo un déficit crónico que solamente crece. Los únicos años donde el gobierno tuvo un superávit fue entre el año 1998 y el 2000. Y, aunque no lo creas, esto era bajo el gobierno del demócrata Bill Clinton y no un gobierno republicano. En fin, la gran pregunta es: ¿de quién se presta dinero el gobierno estadounidense? La respuesta es de la Reserva Federal, que imprime el dinero. Así es, como sabrás, un dólar es simplemente un pedazo de papel emitido por la Reserva Federal. Lo que hace el gobierno estadounidense cuando necesita dinero es emitir un llamado bono gubernamental. Este bono detalla cuánto dinero se están prestando, qué interés pagarán y el plazo de dicha deuda. Este bono luego lo vende el gobierno estadounidense a la Reserva Federal y la
la Reserva Federal imprime los dólares y se los da al gobierno. Pero este ya se ha vuelto un hábito para el gobierno. Cada vez que existe un déficit, el gobierno se presta dinero para cubrir el déficit. Pero ahora el gran problema es que la deuda es tan grande que el gobierno no solamente se presta dinero para cubrir el déficit, sino que se presta dinero también para poder pagar sus intereses sobre la deuda. Este es un círculo vicioso y es por eso que la deuda puede seguir creciendo sin parar. Pero legalmente esta deuda no puede crecer sin parar. El gobierno estadounidense tiene un límite de cuánto se puede prestar. Este límite existe para que los políticos no sean irresponsables y gasten sin parar, llevando el país a la quiebra. Porque, como se imaginarán, las deudas se tienen que pagar en algún momento más intereses. Y el 19 de enero del año 2023, el gobierno estadounidense llegó a ese límite de endeudamiento. Técnicamente, ahora el gobierno ya no puede prestarse más dinero, pero los políticos han encontrado formas de tener liquidez al menos hasta junio del año 2023. Eso lo hicieron al bajar ciertos gastos de pensiones y otros beneficios. Por lo tanto, más o menos en junio, el gobierno tiene que o empezar a bajar su deuda o extender el límite para poder prestarse aún más dinero. Como se imaginarán, la idea de empezar a pagar la deuda es completamente imposible con los gastos actuales. Por lo tanto, ellos van a intentar subir el límite. Pero es aquí que viene el gran dilema. Para poder subir el límite de la deuda aún más, los demócratas y republicanos tienen que llegar a un acuerdo. Y como ustedes sabrán, esto es como mezclar agua y aceite. A un lado están los demócratas que quieren seguir gastando aún más dinero en una serie de propuestas. Mientras que al otro lado están los republicanos que quieren bajar los gastos y las ayudas públicas. Cada año esto lleva a un conflicto entre estos dos partidos que ha llevado al país al borde de la quiebra. No obstante, los políticos normalmente llegan a un acuerdo. Es decir, los demócratas logran subir el límite de la deuda a cambio de algún beneficio que les ayuda a los republicanos. Así que para los políticos, este dilema de subir la deuda se ha vuelto un arma política. Siempre se llega a un acuerdo, pero cada vez más y más el país se encuentra al borde de la quiebra. Y ahora, en el año 2023, la situación parece ser distinta y el riesgo de una quiebra es más real que nunca. La razón es muy simple. Estos dos partidos, demócratas y republicanos, están en un desacuerdo nunca antes visto. Los dos partidos están más divididos que nunca, como habrás escuchado en las noticias. Y actualmente los demócratas tienen planes de subir la deuda a niveles astronómicos. Un par de ejemplos de gastos que ellos ambicionan son de la renovación de infraestructura de Estados Unidos, de mudar la fabricación de microchips de Asia a Estados Unidos y también de gastos relacionados a la educación. Todo esto es algo que los republicanos en general se oponen y creen que el gobierno no debería intervenir en la economía. Por lo tanto, la pelea entre estos dos partidos es más real que nunca. Si no llegan a subir el límite de la deuda, Estados Unidos efectivamente entraría en quiebra. Es decir, al llegar a junio del año 2023, el gobierno ya no va a tener más dinero para poder pagar salarios, beneficios sociales y tampoco intereses sobre su deuda. Según la ley, esta insolvencia llevaría al gobierno estadounidense a declarar bancarrota y todos los pagos del gobierno pararían por completo. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Qué pasaría si Estados Unidos entra entonces en bancarrota? Pues como te mencionaba, inmediatamente todos los pagos emitidos por el gobierno federal de Estados Unidos pararían. Esto incluye tanto salarios como a funcionarios públicos, pero también al ejército. Luego, todos los beneficios a la población, tanto de pensiones como pagos de desempleos, también pararían por completo. Luego, ya que la economía estadounidense es altamente influenciada por los gastos gubernamentales, la economía general se frenaría por completo. Y los efectos primero se verían en los mercados financieros. Los inversionistas dueños de bonos gubernamentales como China o otros países europeos inmediatamente venderían dichos bonos gubernamentales estadounidenses, ya que esta deuda no valdría nada. Luego, al tener a la economía estadounidense completamente frenada, la bolsa de valores colapsaría por completo, llevándose a toda la economía mundial al abismo. Así que, como te imaginarás, las consecuencias de dicha bancarrota serían catastróficas y los enemigos del gobierno estadounidense se aprovecharían de esta inestabilidad. Obviamente, ante semejantes consecuencias, los políticos no van a dejar que esto pase. En las últimas décadas, el límite de la deuda se lo ha subido más de 89 veces, como verás en este gráfico. Y
aunque no lo creas, en los gobiernos republicanos es donde más se los ha subido. Por lo tanto, no es ninguna novedad que haya un debate sobre la deuda y que amenacen los políticos con llevar al país a la quiebra si no apoyan sus ideas. Y aunque ellos saben que están jugando con fuego, siempre llegan a un acuerdo. Al final de cuentas, a nadie le conviene que el país se vaya a la quiebra. Por lo tanto, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo los políticos en Washington, aunque estén más separados que nunca. Puede que sea a último momento, como lo han hecho en el pasado, pero ellos saben que las consecuencias podrían ser apocalípticas. No obstante, es muy probable que los mercados financieros sean muy turbulentos llegando a mayo y junio de este año, ya que los políticos van a estar en negociaciones y dando más amenazas. Pero tomando un paso atrás, una cosa queda clara. La deuda de Estados Unidos es demasiado alta y sigue creciendo. Cada vez que sube dicha deuda, la credibilidad del dólar disminuye y la inflación sube aún más.